A lo largo del 2022, uno de los talones de Aquiles que ha ejercido presión en el gobierno de la presidenta Castro ha sido el tema de la seguridad ciudadana y el repunte de la violencia, los homicidios, los asesinatos de mujeres y la extorsión, entre otros. En el caso de la extorsión, conocida también como impuesto de guerra, uno de los grupos más golpeados ha sido el transporte, quienes han salido a las calles a protestar en demanda de seguridad. Datos del Observatorio de la Violencia de la UNAI indican que de 2020 a 2022 han sido asesinados 498 personas ligadas al rubro del transporte y el móvil en su mayoría es achacado a la extorsión. En noviembre, un reciente informe de la Asociación por una Sociedad Más Justa develó los mecanismos bajo los cuales opera la extorsión, un delito que genera un impacto económico de 18.000 millones de lempiras al año y afecta a más de 200.000 familias de forma directa víctimas de este flagelo. La ASJ indica que este fenómeno es uno de los detonantes para la migración y desplazamiento forzado, desvinculación escolar en todos los niveles educativos, freno para el crecimiento económico y generación de empleo. La amenaza, secuestro y homicidios es el consecuente crecimiento de estructuras criminales. El informe se produce justo cuando el máximo dirigente del COEP, el empresario Mateo Gibrín, elevó su voz de protesta ante el gobierno por no tomar acciones que garanticen la seguridad ciudadana y frene el delito de la extorsión. En su cuenta de Twitter, Gibrín señaló que el delito de la extorsión se está saliendo de la mano en Honduras, más allá del impacto económico que provoca a las víctimas que van desde pequeños hasta grandes empresarios. La extorsión, dijo, ha provocado un 10% de desplazamiento forzado en el país. Tras ese fuerte reclamo, el gobierno respondió con un precipitado plan integral para tratar la problemática de la extorsión. Dentro de las primeras acciones se aprobó un decreto que contempla la suspensión de al menos 5 garantías constitucionales en 60 barrios y colonias de Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula en el norte, en donde se aplica el plan. Los organismos de derechos humanos internacionales y uno que otro nacional han advertido sobre posibles excesos que pueda cometer la autoridad, pero estos insisten en que están aplicando los protocolos de la ONU en derechos humanos. También que en los primeros 8 días de entrada en vigencia, el estado de excepción en las zonas identificadas han capturado más de 100 líderes de maras o pandillas, desarticulado 16 bandas criminales y reducido los secuestros, y anunciaron que pedirán una ampliación de la excepción a otras zonas del país. Y en el caso de la capital no descartan aplicarlo a todo el Distrito Central. Las operaciones están a cargo de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de PAMCO, en conjunto con la Policía Militar de Orden Público y Fuerzas Armadas. De momento, fresca en la memoria de la población están las imágenes del abandono de sus viviendas de pobladores de la colonia Villanueva de la capital, tras un ultimátum puesto por las maras que les pedían sus casas a cambio de sus vidas, como otra modalidad de extorsión. Iniciaron así un desplazamiento forzoso interno que llevó al gobierno a tomar esas medidas de excepción, vigentes hasta enero de 2023 por ahora. La seguridad ciudadana sigue retando a las autoridades que por ahora solo han centrado su plan en acciones reactivas. Aún falta el resto de promesas contempladas que van desde acciones para mejorar el control de la venta de chip y celulares, acciones de la Comisión de Bancos y Seguros para seguir el dinero de la extorsión, entre otras. Esas aún no se conocen.